Buenas tardes, licenciada Edith Quinto, compañeros en general. Esta vez vamos a hablar de lo que es la epistasis, ¿no? Que viene a ser la salida de sangre por la vía anterior o posterior, siendo su origen endonasal, retronasal o extranasal, producido por la ruptura de los elementos vasculares que garantizan la irrigación de las fosas nasales, senos perinasales y nasofaringe. Ahora, la epistasis, como ya sabemos, que es la salida de sangre por las fosas nasales, ya se puede dar también en niños, mayormente se da por rasgados y golpes. En adultos son mayormente malformaciones vasculares, distraccias sanguíneas. Encontramos los locales y los generales. Los locales son traumatismos directos, lesión de la mucosa nasal, estornudo, esfuerzo físico intenso, no tumores, pólipos. En los generales mayormente son gripes, fiebres, hipertensiones arteriales o trastornos de coagulación, en ocasiones leucemia. Vamos a hablar de lo que es etiopatogenia, ¿no? Que es el mecanismo del sangrado nasal, que está dado por la hipervascularización de lo que son mucosas nasales y por el decursar transnasal, epinasal y paranasal de las arterias y arteriolas del sistema de la carótida externa o interna. Estas se producen por heridas directas sobre estos vasos o mayormente o en ocasiones estallamiento de ellos. Muy buenas tardes, licenciada Edith Quinto, aquí compañeros en general. El tema de hoy es sobre la hemorragia nasal. Me tocó la clasificación de la epistaxis, que es la etiología y la anatómica. En la etiología encontramos lo que es locales y sistemáticas. En los locales están los procedimientos quirúrgicos, traumas nasales, cuerpos extraños, los tumores y en la sistemática podemos encontrar lo que es la hipertensión arterial, uso de AINES y metales pesados, ¿no? Lo que es sobre la anatómica están sobre las hemorragias la anatómica está en los anteriores, superiores y posteriores, lo que son hemorragias del interior de la nariz, epistaxis anterior, epistaxis superior y epistaxis posterior. La epistaxis causa local son lo que hay traumáticas y no traumáticas, lo que son las quirúrgicas y no quirúrgicas. En las traumáticas, las complicaciones de intervenciones sobre la región, traumas internos y en las causas se dividen en dos, que es la primarias y secundarias. En las causas primarias están como la irritación local por agentes físicos, ya sea la sequedad, polvos e irritantes químicos, el traumatismo nasal, externos, traumatismos endonasales, rinitis atrófica, cuerpos extraños, que es animados o inanimados, los tumores benignos, pólipo sangrante, tumores malignos, que son carcinomas, epiteliomas y otros, ¿no? En las causas secundarias está la hipertensión arterial, enfermedades infecciosas febriles, virales o bacterianas, enfermedades de Renu-Osler, enfermedades infecciosas específicas. Eso es todo, muchas gracias. Factores de riesgo de la epistasis. Encontramos la hemostasia secundaria y la hemostasia primaria. En la hemostasia secundaria encontramos la hemofilias, la hipoprolembinemia y la fibrinolisis. En el proceso hormonal encontramos por el embarazo, la pubertad. En las enfermedades vasculares circulatorio encontramos por la hipertensión arterial, la diabetes,
o arteriosclerosis. Por el trastorno vasomotores y rinosinusales, esto se da por el proceso alérgico, el síndrome de hiperactividad nasal. También encontramos otro que es por las enfermedades infecciosas. Esto puede ser por fiebre o gripe. En la hemostasia primaria encontramos las alteraciones vascular y la trombopenias. Ahora vamos a hablar sobre las clases de taponamiento nasal. Y existe dos clases, el taponamiento anterior y el taponamiento posterior. En este caso yo voy a realizar el taponamiento anterior. Y los materiales que se va a usar son jeringas, algodón, apósitos de algodón, un anestésico, anestésico también en spray. También vamos a necesitar pinzas y lo que es esparadrapo. ¿Ya? En caso de taponar, ya, y me olvidaba, en caso de para adultos se usa la gasa de 2 centímetros y para niños de 1 centímetro. Vamos a empezar con el taponamiento nasal con apósito de algodón. Y lo primero que vamos a hacer es usar spray, anestesia en spray para que sea lo menos doloroso para el paciente. Entonces empezamos a echar spray por la fosa nasal. Y lo siguiente es usar un anestésico tópico a la parte del algodón, en el apósito del algodón, y empezamos a echar. Y con la ayuda de una bayoneta, pero en este caso como no tenemos, vamos a usar una pinza. Ya, y introducimos la bayoneta y ahí empezamos a introducir el apósito de algodón. Como ya está con anestésico, ya es menos doloroso. Hasta lo más próximo que se pueda. Ya, hasta ahí, hasta donde esté. Y siempre mirando que no haya mayor dolor, ¿no? Y después ponemos con la ayuda de una jeringa. Ponemos agua oxigenada. ¿Para qué ponemos el agua oxigenada? Para que se pueda insuflar, hinchar el apósito de algodón y así quede puesto ahí para que ya no haya mayor hemorragia. Ya, empezamos ahí y de ahí ya como está, para que no salga más, le podemos usar el esparadrapo. Ya, una vez que ya esté el apósito del algodón, como les dije, vamos a usar el esparadrapo para que ya no pueda salir y se quede ahí. Ya, en caso usamos el hilo para que ya más adelante al sacarlo sea más fácil. Y así sería con el apósito de algodón. Ahora vamos a realizar el segundo taponamiento nasal anterior. Lo primero que vamos a hacer es echarle anestesia en spray. Ahora vamos a echarle analgésico tópico a la venda de gasa. Primero vamos a abrir con la bayoneta las fosas nasales. Luego vamos a meter el vendaje a las fosas nasales desde abajo hacia arriba. Terminamos de meter todo el vendaje. Luego cogemos un pedazo de algodón y lo cubrimos con un pedazo de esparadrapo.
Ahora vamos a ver el taponamiento nasal posterior. Como vemos, en el taponamiento nasal posterior vamos a necesitar un apósito de gasa, que lo hemos hecho de esta manera para que se pueda cubrir en las vías aéreas, amarradas con 2 hilos. Ya, ahora vamos a necesitar una sonda vesical, vamos a necesitar el spray analgésico, anestesia en spray, analgésico en gel, vamos a necesitar esparadrapo, una jeringa para poder inflar e insuflar la sonda vesical y nuestras pinzas. Vamos a ver 2 tipos de taponamiento en lo que es en la parte posterior. Lo primero que vamos a hacer es echarle a nuestro pacientito anestesia en spray para poder adormecer un poco. Vamos a coger la anestesia tópica o en gel y le vamos a pasar por parte de la sonda para que pueda sentir menos el dolor. Entonces empezamos a colocar la sonda por las fosas nasales de nuestro paciente. Posterior a esto, cuando ya tenemos la sonda ahí, cogemos una pinza, introducimos por la boca y jalamos la sonda. Cuando tenemos la sonda por la parte de la boca, lo que hacemos es coger nuestro apósito y pasamos a amarrar por la parte de acá de la sonda. Como ya tenemos amarrado en nuestra maqueta el apósito, empezamos a jalar despacio y suavemente, introduciendo nuestro dedo para que éste pueda salir. Y así jalamos nuestro apósito de algodón por la boca de nuestro paciente. Para concluir esta parte del taponamiento debemos de cortar el hilito ya de acá de la fosa nasal y también coger el hilo de lo que sale hacia la boca, que es el hilo de seda, y se tiene que poner un esparadrapo en la parte de la mejilla del paciente para que éste al momento de retirarlo tenga más facilidad. Pero ahí no queda, lo que tenemos que hacer es hacer el taponamiento bilateral, que es el taponamiento que se realiza con la gasa, con la pinza. Para eso vamos a necesitar nuestra pinza y abrir las fosas aéreas, ¿no? Obviamente esta parte del hilo de seda ya está pegado. Entonces abrimos las fosas nasales y, como lo estuvo explicando mi compañera, metemos de arriba hacia abajo, la gasa hasta esta tenerla hacia adentro, ¿no? Y viceversa, pasamos a hacer el taponamiento. Así es como tendría que acabar nuestro taponamiento nasal posterior, cosa que cuando ya se le tenga que retirar al paciente sea más fácil sacar el apósito de gasa que tenemos ahí por la boca. El segundo tipo de taponamiento que nosotros vamos a realizar, cuando no tenemos los materiales, lo podemos hacer solamente con una sonda vesical. En este caso, y de la misma manera, ¿no? Procedemos a ponerle la anestesia en spray al paciente tópica en gel y pasamos a pasarle en toda la sonda para que evitemos un poco el dolor del paciente. Para esto, de la misma manera, metemos la sonda del paciente ya por la parte de la cavidad nasal hasta que éste llegue a la parte de la faringe más o menos, ya. Y acá vamos a pasar a inflar el balón, la bolsa vesical, ¿no? Entonces, como ya procedimos a inflar, vieron cómo queda el balón infladito, y esto va a evitar a que el taponamiento, o sea, que la sangre siga circulando en la parte posterior. Complicaciones por el taponamiento nasal. Uno es la rinitis aguda, puede haber sinusitis maxilar y frontal, hemotímpano, otitis media aguda, bacteriemia, está bien,
dificultad respiratoria, necrosis del tabique y de las alas nasales, intoxicación por lidocaína o tetracaína, también puede haber intoxicación por cocaína, otalgia, cefalea, sequedad de boca y garganta, epífora, edema nasal, rinorrea serosanguinolenta, febrícula y dificultad para degluir. Complicaciones generales. 1. Anemia aguda. 2. Hipotensión. 3. Choque hipovolémico. Y 4. La muerte. Primero tenemos que tranquilizar al paciente. Debemos disminuir la tensión arterial. Debemos de administrar líquido y expansores de plasma. Debemos de hacer transfusión de sangre si la hemoglobina baja. Poner el cuerpo en posición erguida. Es bueno utilizar la medicina natural y tradicional, como la acupuntura. También en el tratamiento se da la cauterización del taponamiento. También colocación del Gelfond-Am. En casos más severos se utiliza la cirugía. ¿Qué pasó? ¡Ay, estoy sangrando, Cruz! ¡Estoy sangrando! Al paciente. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es sentar al paciente. Inclina la cabeza hacia adelante. Hacer que respire por la boca. No echar al paciente ni nada el paciente hacia atrás. Llenamos la nariz en la parte blanda de acá por 10 minutos. No tapar la nariz con algodón o pañuelos. Si sigue sangrando, tapamos la nariz por 10 minutos más. Posterior a esto, llevamos al paciente al centro de salud más cercano. Primeros auxilios en epistasis en niños. 1. Mantener la calma. 2. Inclinar la cabeza del niño para que pueda fluir la sangre. 3. Aplicar la presión en el hueso nasal con el índice y con el pulgar. Presionamos de 3 a 5 minutos. Si vemos que sigue sangrando, volvemos a presionar de 3 a 5 minutos. Y si vemos que sigue sangrando el niño, llamamos de emergencia al 112. Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a aprender qué hacer en el caso de una hemorragia nasal, en el caso de que estemos solos y no hay nadie que nos pueda ayudar. Bueno, primero tenemos que saber que la nariz es una parte sensible, que hay muchos vasos sanguíneos que estos pueden romperse, ya sea al inhalar sustancias tóxicas, el ambiente, al rascarse la nariz, al recibir golpes o otras muchas causas por las que puede haber una hemorragia nasal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es podernos sentar y en la parte blanda de la nariz taparnos durante aproximadamente 5 minutos e inclinarnos un poco hacia adelante para no poder atragantarnos con la nariz. Entonces al momento de tapar tenemos que también podemos limpiar
muy suavemente la parte de la nariz. Lo limpiamos para poder hacernos como un tapón y también lo podemos agregar agua oxigenada para podernos poner en la nariz y así evitar el sangrado y taparnos como unos 10 minutos a la nariz. Y en el caso de que no se detenga el sangrado de hemorragia, tenemos que acudir a un centro médico. Eso sería todo, muchas gracias.